y es casi la que enmarca un cristiano, el ser o no ser cristiano, y es el perdón. Porque por más años, por más experiencia que se tenga en el Evangelio, siempre va a haber un momento en el que esa fe, esa prueba se va a poner ahí a guerrear, ¿sí? A que vosotros veáis si sois capaces de perdonar, porque el hecho que yo haya perdonado hace 10 años o ayer no me exime de que mañana tenga más pruebas a perdonar, ¿sí? Y ahí es cuando yo voy a demostrar y voy a sacar a relucir que efectivamente yo sigo siguiendo a Jesucristo, porque yo perfectamente hubiera podido entrar al cristianismo, al evangelio, seguir a Jesucristo y perdonar a todo el mundo, ¿sí? Y empezar muy bien, pero el día de mañana llega algo atroz a mi vida y se me acabó la gasolina en cuanto a ese carro que se llama fe, ¿sí? Digo, y que se llama perdón. Entonces, ahí seguimos siendo cristianos y si no somos capaces de perdonar, es la pregunta. Pues muy probablemente no, porque van de la mano. Si un cristiano que no sea capaz de perdonar, pues ¿a quién sigue? Cristianismo o cristiano significa es seguidor de Cristo. Y es mandamiento el perdonarnos, ¿sí? Perdonarnos siempre, ¿sí? Y prácticamente el mismo día, no esperes a que mañana, a ver si mañana se te pasa, no, porque no sabes si mañana vas a amanecer o no vas a amanecer. Entonces, eso es como lo que hoy vamos a ver en la profecía y lo que siempre vamos a tener en mente, si somos capaces de perdonar, si hemos sido capaces de perdonar y si podemos continuar perdonando. Pues, ¿por qué? Porque una de las profecías, y desde el Salmo 109.4, lo vamos a empezar leyendo desde ya, el Señor siempre nos ha enseñado a orar y a pedir eso, y a pedir y a dar el perdón. Dice 109.4, dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Mas yo oraba. La pregunta es, ¿a quién nos están enseñando? Hasta mis adversarios, yo oro hasta por ellos, ¿sí? Y aún así, en este tiempo, eso es una profecía, porque en ese tiempo no era que fuera una regla de que yo tenía que orar por mis adversarios, no. Era el tiempo del ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Lo que se llama la ley del talión, la ley de Moisés, en la cual el que la hace la paga y en el cual había prácticamente una restitución inmediata, ¿sí? En el cual la venganza, obviamente yo la podía tomar por mano propia. ¿Por qué? Porque me era dada, me era lícita y me la permitía el Señor, me la permitía Dios. Pero desde allí ya teníamos los destellos de cuál iba a ser el plan del Evangelio. El Señor en Mateo 5.44, hay dos partes que vamos a analizar hoy en esta breve profecía. En Mateo 5.44, no, Mateo, la lectura de la palabra dice lo siguiente en las bienaventuranzas 5:44. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Ahí es cuando está el choque entre, bueno, no es el choque, es para las personas quienes chocan con la roca que es el Señor. ¿Por qué? Porque les es difícil perdonar, les es difícil orar y hacer esto. Amen a los enemigos. Yo sé que es difícil, ¿sí? No es fácil, porque para hacer esto tienen que renovar la mente, ¿sí? Porque nosotros en nuestra mente, y sobre todo nosotros los latinos, pues tenemos una cultura maliciosa, ¿sí? De no dejarnos ver o la cara, o no dejarnos abusar, ¿sí? Y siempre queremos sacar a relucir y a no dejarnos ver débiles en cuanto a la sociedad. Y aquí es cuando fallamos. Amamos al enemigo, bendecimos a los que nos maldicen. Recordemos que el Salmo simplemente era un destello de lo que se iba a ver en el Evangelio, porque en esa época hasta es un versículo y es muy corto, porque vemos que en otras instancias lo que pide David no es compasión, sino que lo que pide es la cabeza de los enemigos. Y bueno, ya sabes lo que hizo David, y lo hizo bien en su momento, en cuanto a lo que se tenía que hacer en cuanto a la ley del Padre, ¿no? De nuestro Dios, ¿no? Porque también tuvo sus errores, pero eso no nos atañe esta tarde. Dice: haced bien a los que os aborrecen. También es parte difícil, ¿cierto? Y orad. Aquí es, orad por los que os ultrajen y os persiguen. Si
una persona nos ha robado, ejemplo, nos ha robado y nos ha dejado a la tempestad, ¿sí? Nos ha dejado descubiertos, sin amparo. Qué difícil es llegar esa noche, ponernos de rodillas y orar pidiéndole el bien a esa persona, ¿sí? Y dándole a nosotros el perdón principalmente, ¿no? Porque ¿de qué me sirve Dios? Perdónalo, pero yo si lo veo lo mato. No sirve de nada, ¿sí? Porque el Señor siempre perdona, pero la pregunta es, ¿y nosotros? Porque Dios no necesita quien le enseñe. Nosotros sí necesitamos ser enseñados, ser instruidos y ser dirigidos. ¿Y cuál es la instrucción? Pues mis amados hermanos, 44. Amen a los enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y oren por los que están y le están dando encima. Es difícil, sí, pero ¿y es que acaso eso no es lo que diferencia a un cristiano a otra persona que está en el mundo? Claro. Los que están en el mundo, ¿qué hacen? Pues su propia ley, ¿sí? Y hasta van y oran a su propio Dios, que es el personal, ¿sí? Para hacer sus propias retribuciones o venganzas. Pero cuando ven, oiga, esa persona no lo hizo, ¿por qué será? Y voy a contar un testimonio breve de una persona que conocí esta semana en el trabajo y me causó curiosidad. Estábamos hablando por casos de la vida en un momento del cristianismo y esa persona dijo, hay un propósito en cada momento porque es un amigo, y ya lo digo, amigo y hermano ya peruano, y me decía, yo estaba en Perú y una persona del barrio me la encontré, un amigo muy amigo mío, me lo encontré, éramos muy jóvenes, él me dijo, oye, vamos a pegarle a otra persona porque está ofendiendo a mi hermana y no quiero eso. Y dije, no, pues ¿cómo es eso? Y fueron. Bueno, fue muy coloquial, pero en sí fueron, y la persona que me habló fue y le pegó. Eso en palabras resumidas, pero en sí lo desbarato porque lo mandó al hospital. Días después se encuentra a la hermana del amigo, a la que supuestamente la estaban ofendiendo, y le dicen, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, mira, ¿tú conoces a fulanito de tal? No, no lo conozco. Mira, esta persona está en el hospital, le faltan 2 dientes, tiene fracturadas las costillas, está así, así. Y tú fuiste el causante de eso porque tú lo cogiste, lo agradiste y lo volviste una nada. Y él es mi novio. Él decía, oye, yo qué pena, no sabía, no me habían dado toda la información. Yo simplemente actué porque alguien más me lo contó y lo di por cierto. Pero discúlpame, no sabía. Él dijo, mira, no importa, ¿sí? Él te manda a decir lo siguiente, que no hay problema, que las cosas están saldadas, que él te ha perdonado. Estando en una camilla por ahí en un hospital, le mandó esa razón con la novia. Y le decía, estás perdonado, no te preocupes, no va a pasar nada. O sea, no esperes una venganza o que vayamos a buscar el mismo mal para ti, no. Ya las cosas están saldadas. ¿Por qué? La misma novia le dijo, ¿por qué? Pues porque nosotros actuamos diferente. Y eso esta persona lo dejó en shock, porque él pensó que le iban a decir otras cosas, ¿sí? Y hasta hacer otras cosas. Y él quedó ahí. ¿Y por qué actúan diferente? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué no? Yo actuaría de otra forma. ¿Y qué pasa? Le dijo, bueno, y le empezó a hablar de quién, del cristianismo, de Cristo. Ese perdón que le dieron al agresor le sirvió para qué, para que él quisiera ir a una iglesia, porque lo invitaron a la iglesia, fue y empezó a conocer más de Dios y bueno, se convirtió al Señor. ¿Y por qué? Porque inmediatamente prácticamente lo perdonó en una camilla en un hospital. Entonces ven lo que es ser y no ser cristiano. Ahí es donde se prueba nuestra fe y nuestra obediencia al Señor, si le hacemos o no le hacemos caso. En este bonito ejemplo, esta persona le hizo caso y permitió de mostrarle ese amor a una persona de afuera y decir, yo también quiero ser parte de ese grupo que actúa diferente, porque yo estoy acostumbrado a otra cosa, pero yo a estas personas y de verdad tienen algo especial. ¿Qué tienen especial? Bueno, pues nada más y nada menos que son hijos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro Señor nos está dando la instrucción de orar, ¿sí? De orar, dando ese perdón, ¿sí? Por los que nos están con nosotros. Ahí da la instrucción. La pregunta es, ¿y también dio el ejemplo? ¿También lo practicó? Pues obviamente, sí. Vamos a ir directamente al último versículo de esta tarde, de esta profecía. Lucas 23, 34. Vosotros ya sabéis que en la crucifixión están las palabras una de las palabras más trascendentales del cristianismo, y dice lo siguiente: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta este pobre muchacho también le pasó algo parecido, ¿sí? Lo perdonó porque era una persona que no conocía de Dios, no conocía su ley, no conocía el amor, la misericordia, el perdón. Y ese acto permitió traer una oveja más al redil. Entonces, el Señor lo enseña y lo practica, nos da el ejemplo. Nosotros podemos enseñarlo también, ¿sí? Predicarlo. Y la pregunta es si cuando nos llega ese momento crucial, ¿lo practicamos? ¿O no somos capaces de decir, yo lo perdono y Padre, tú también perdona a esta persona porque no sabe lo que hace? Yo lo perdono, también pido que tú tengas misericordia de esa persona por lo que me ha hecho. ¿Somos capaces? Muchas veces y en muchos tiempos en el pasado, pues, hemos fallado. Pero si estáis vivos y si tienen este tiempo de escuchar esta palabra, mi invitación es para que lo hagan. ¿Por qué? Porque, bueno, yo por experiencia propia lo he hecho y ustedes no saben la descarga tan magnífica y tan grande que el cristiano siente cuando practica estas palabras, ¿sí? Mis palabras son espíritu y son vida, pero al practicarlas, y no solamente por leerlas. Y si las practicamos, uno siente esa descarga, y yo se los digo porque yo la he sentido, y cuando yo la he sentido queda la paz, el regocijo, quedan sensaciones indescriptibles que dicen, de verdad que hay algo trascendental en el espíritu, porque mucha gente te sigue viendo igual físicamente, pero cuando actúas, hablas y actúas en consecuencia, y ese estilo de vivir, es las palabras de Jesucristo, la gente lo ve, eso atrae. Obviamente no les van a atraer a todos, ¿sí? Pero cuando ustedes vean ese fruto, van a decir, efectivamente, hay una dádiva muy hermosa, y es este amor por este evangelio, el perdón que estamos practicando. Y por eso predicamos el evangelio, ¿no? Para que los demás se arrepientan como nosotros nos hemos arrepentido y reciban el perdón tal cual nosotros hemos recibido el perdón, y de igual manera nosotros practicar dando el perdón a todos aquellos que nos ofenden. Y para eso es que trajimos esta profecía y damos esta pequeña introducción para todos ustedes, mis amados hermanos. Dios los bendiga, esperamos que esto sea de bendiciones y el pastor con nosotros. Gracias, hermano Gilmar, Dios le bendiga. Hermano José, Dios le bendiga. Hermana Ana, Dios le bendiga. Hermano Ramiro, Dios le bendiga. Hermano Francisco, Dios le bendiga. Y lo mismo, hermano Gilmar. Bueno, muy importante esta parte de Cristo. Muy importante. Y bástale al discípulo ser como quien. Ahí está. Y esto es bien importante porque cuando él decía que se descarga y siente esa tranquilidad, ¿cuál es el efecto de la justicia? Y el perdón funciona ¿por cuál justicia? ¿Por la relativa o por la absoluta? Absoluta. Entonces, el efecto de hacer esa justicia es ¿qué? La paz. Eso es todo el secreto. El efecto de esa justicia. Cuando se perdona, ese es el efecto. ¿Y por qué debemos de perdonar? Les voy a dejar una tareita a todos, lo mismo en las redes sociales, lo mismo las 210 personas en LinkedIn, una tareita sencillita. Anoten esta palabra. Yo desde muy niño practicaba eso y yo no sabía el por qué. Anoten esta palabra, la buscan en el internet y traen, aunque sea un par de citas bíblicas o una nada más, para corroborar esa palabra. Usted ha oído hablar de los condes, ¿cierto? Que los condes como una posición por allá en la época feudalista, ¿cierto? Medieval. Entonces, para que no se le olvide la palabra condescendiente. Condescendiente. ¿Qué es condescendiente? Condescendiente. O sea, conde le agrega la S y luego descendiente. Condescendiente. Es muy importante esa palabra. Yo no la tenía en el léxico, pero me resultó en la mente. Así como cuando yo estaba muy niño y no tenía la palabra pagano, pero decía, mis padres se volvieron paganos. Y yo era un niño de 5 años o 4 años y yo decía esa palabra y ¿por qué? Y ahora yo me pregunto, ¿pero por qué? Si yo en esa época no se oía esa palabra.
Pero son cosas que pasan y gracias a Dios por esto. Por eso es que lo que le pasó a Cristo en la cruz del Calvario, ya, es algo que nos puede pasar a nosotros de otra manera. Pero ¿cómo cree que nos pueden pasar a nosotros? Mire lo que dice la Biblia, ahí donde leyó. ¿Cuál fue el primer versículo que leyó el hermano Ramiro, sin mirar en los apuntes? Hermana Ana, sin mirar. Salmos ¿qué? Hermano Francisco. Salmos 119, 4. 109. 104, 4. No, 109, 4. Ok, y la segunda cita bíblica, Mateo 4:20. 26:44. Bueno, le están agregando, le están sumando. 5:44. Muy importante, mire hermano, ¿por qué yo hago esto? Yo no los hago para que ustedes se sientan mal, lo mismo con los que están en las redes sociales. Hermano Ramón Pérez, Dios me lo bendiga. Hermana Nelly Reyes, hermano Tulio Álvarez, mando un saludo también para todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Hermano Peña Castillo, hermana Victoria Karim, muy bien. Dios les bendiga grandemente. Yo les hago esto porque es que tenemos un problema hoy en día. Por eso los habitantes de una nación eligen personas que no les convienen. ¿Por qué? Porque cuando ellos dan sus discursos no se toman, ¿sí?, la delicadeza de decir qué es lo que está hablando este candidato. ¿Realmente puede hacer eso o es demagogia? Vamos a decirlo. Entonces no se dan eso y todos, sí, y votan. Y lo mismo pasa en las iglesias. Llega el predicador y predica y dice cosas y todo el grupo sin analizar dice amén. Lo que yo quiero es que ustedes analicen antes de decir qué, amén. Analicen qué es lo que están diciendo. Pero para analizar eso usted tiene que estar ¿qué? Atento. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Sí me entiende? Entonces, detallitos mínimos. Yo he hecho un detallito que no tiene mucho que ver, que es memorizar la cita bíblica. Pero ¿por qué yo les hago ese detalle? Porque ustedes pueden llegar a su casa y echarle un repasito a la grabadora. Aquí fue que leyó y entonces, por eso dijo esto, por eso dijo tal, pero, y si es esto, y si es esto. Entonces, eso es muy bueno, porque de esa manera usted va a saber qué es lo que es verdad, qué es lo que es de acuerdo a Cristo y qué es lo que no es de acuerdo a Cristo. Y más en estos tiempos. Usted entra en internet y encuentra de todo. Encuentra a alguien que se inventa una cosa, el otro se inventa otra cosa y todos están predicando la Biblia. Y hay unos que predican la Biblia y dicen, cogen un billete y dicen, mire, me está hablando el billete. Que alguien me dé tanto de ofrenda. ¿Y eso cuándo hizo Cristo eso? ¿Cuándo los apóstoles hicieron eso? Y creen que es evangelio. Y toda la iglesia, amén. No, le está hablando el billete, toca ir a dar porque le está hablando el billete. ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas que uno dice, ¿y por qué la gente cree eso? ¿Qué es lo que nosotros debemos de creer según el punto de vista de Cristo? ¿En qué es lo que nosotros debemos de creer? Según el punto de vista de Cristo. Vino después de que Juan fue encarcelado. Vino Jesús predicando el evangelio y diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen que eso es lo que debemos de creer. Yo no debo creer en lo que el otro invente. El otro inventa porque quiere sacarle la plata a los demás como sea. Pero predicar el evangelio gratuitamente no es fácil. No es fácil. Pero sí le voy a decir, es muy gratificante. Volvemos a lo mismo. Es como estar perdonando y usted siente una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Pero el perdonar es difícil. Y eso es lo que le pasa mucho. El predicar gratuitamente a nadie le llama la atención. No, a nadie. Todo bien, no, yo voy a predicar, pero hermano, alísteme ahí un cheque de 500 cuando vaya a su iglesia. Así, yo lo he escuchado. Y por eso es bonito predicar como lo hizo Cristo. Cristo predicó el evangelio como. Imagínese, nunca. Lo bonito es que a mí me ha impactado eso cuando yo veo 5,000 hombres fuera de las mujeres y todo eso, y denles de comer. No me sé, yo estaba pensando en recoger una ofrenda porque hay tanta gente. No, denles de comer. ¿Y de dónde? Y Cristo dice, bueno, ¿qué tienen? Esto y esto. Y comienza y les multiplica ¿qué? Los peces y qué, y los panes. Eso me gustaría que hicieran. Basta los discípulos ser como quien. Y después de eso,
¿recogieron qué? Las ofrendas de ellos, no, y sobraron 12 cestas llenas de los pedazos de panes y de peces. Eso es bonito. Eso es bonito porque los apóstoles decían, bueno, ¿y nosotros qué? No, ahí están 12 cestas, para ellos. Y Cristo quedó con las manos cruzadas. Porque recogieron 12 cestas, no 13. O sea que no hubo la cesta para Cristo. Pero qué bonito que nosotros lleguemos a este conocimiento. Hoy vamos a tener una enseñanza bíblica sobre lo que es, hermano, la hermana Pilar Aroca. Sé que allá en Valencia, España, hoy van a ser la 1 de la mañana. Pero bueno, gracias que esté conectada con nosotros. Hermano Ramón Pérez, Dios le bendiga. Y lo mismo, Bolaño, Dios te bendiga grandemente, hermanos. Espero que esta enseñanza, que la vamos a hacer desde el punto de vista de Cristo, sea muy gratificante para ustedes y para todos nosotros. Vamos a comenzar. El título de la enseñanza es El poder que transforma. El poder que transforma. Porque hay muchos poderes que no transforman. Están poderes que destruyen un país, ¿sí o no? Hay poderes que le quitan la propiedad privada a la persona que se ha matado toda la vida trabajando y después se van y se la quitan. Hay poderes políticos que el que ha luchado por tener una empresa después van y la despropian. Entonces, ¿en dónde está la justicia? A eso que la mente se nubla y por eso el mundo va como va. Porque es que no saben qué. Mire, usted le preguntó a una persona, ¿usted cómo hace un juicio verdadero? ¿Y eso qué es? ¿Y con qué se come? Como dicen en Colombia. ¿Cómo hace usted un juicio verdadero? ¿Cómo hace un juicio recto? ¿Cómo hace un juicio justo? Tanto relativo como subjetivo, ¿ya? ¿Y cómo hace un juicio justo absoluto? Porque el juicio justo absoluto no se basa en qué. Pero los otros juicios sí se basan en las apariencias. Incluso pueden llegar a condenar a alguien por la apariencia. Por eso es que ellos piden que las pruebas para que no se juzgue según la apariencia. Pero aquí en los Estados Unidos fue juzgado un muchacho que era inocente. Y después de muchos años, él fue condenado a la silla eléctrica y era un menor de edad. Y después de muchos años se dieron cuenta que era inocente. 16 años. 16 años. ¿Por qué? Porque lo juzgaron según ¿qué? La apariencia, por eso hay que tener pruebas. Gracias a Dios que ya ahorita ha crecido mucho esto de las pruebas y ahora con el ADN no hay ese asunto. Incluso hay casos en que miraron a alguien y dijo, pero usted tiene la misma gama del que es el que estamos buscando, tiene el mismo sistema del ADN, pero no es lo mismo, pero pertenece a esa gama. Entonces se quedaron pensando, pero si pertenece, el ADN se parece al asesino, entonces ¿quién será? Entonces vamos a investigar al papá y resulta que el papá era el asesino en serie. Había matado más de 20 y pico de mujeres. Todo eso yo les voy a decir algo, ¿por falta de qué? De que se predique el evangelio, de que haya la falta de qué. Por eso yo le digo, las personas están expuestas con este cerebro a muchas cosas en su mente. Analicen todo lo que ustedes oyen, páselo por las palabras de Cristo, páselo por la verdad tanto relativa, subjetiva, como por la verdad absoluta, y así usted tendrá una verdad para hacer justicia. Porque nosotros debemos hacer el juicio siempre con la verdad, ¿cierto? Y conforme a la verdad. ¿En dónde está esa cita bíblica, hermana Ana? Le doy el privilegio que usted tenga la primera oportunidad. Hermano Gilmar, haced juicio conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ese juicio que es conforme a la verdad, haciendo misericordia y piedad, ¿a qué justicia se refiere? ¿A la del Antiguo Testamento o a la del Nuevo? Nuevo. Del Nuevo, muy bien. ¿Y la cita bíblica? Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 es ya la ejecución, la práctica de ese juicio. Si alguno de vosotros, ustedes que son espirituales, ve a algún hermano que tiene alguna falta, restaurarlo. Por eso es que es restauración. Y cuando yo voy a restaurar, pues yo tengo que haberlo perdonado primero, porque ¿cómo yo voy a restaurar lo que no he perdonado? Que vaya y ayude a aquel. ¿Y yo qué? Si yo no lo perdono, pues no lo perdono, pues ¿cómo lo va a ayudar? Entonces, Zacarías 7:9, no se le olviden esa cita. Recuerda que les hice énfasis, no se olviden esa cita, no se olviden esa cita. Bueno, muy importante, hermanos, esto. Vamos a empezar entonces. ¿Cuánto tiempo nos toma esta transformación? ¿Cuánto tiempo nos toma esta transformación? O sea, usted está oyendo la palabra de Dios, está oyendo el evangelio,
y yo les voy a motivar. Si están asistiendo a una iglesia, sigan asistiendo. Pero eso sí, hermanos, todo lo que ustedes oigan, analícenlo, por favor. Porque lo que está en juego es su arrebatamiento. Cristo dijo, vendré a vosotros, y no dice tomaré a vosotros, tomaré a mí mismo. O sea que nos tenemos que parecer a Cristo. Y por eso yo le veo énfasis. Ahora, ustedes tienen que los errores de los hermanos perdonarlos. Porque es que usted tampoco es perfecto, nadie es perfecto. El único perfecto, ¿quién es? Jesucristo. Y si el único perfecto perdonó y nos dio el ejemplo, ¿cuánto más nosotros? Mire lo que nos dice en 1 Corintios 15, si cuánto tiempo nos tomará esta transformación. 1 Corintios 15, 51. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor? Muy importante esto, hermanos. Hermana Lourdes Chipana, Dios te bendiga. Bendiciones desde La Paz, Bolivia. Bendiciones. ¿1551? Sí, 15, 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muy bien. ¿En cuánto tiempo? Siga leyendo el siguiente. ¿En cuánto tiempo? En un momento, en un abrir y cerrar de Mire, ojos. una transformación en un momento, haga así, es un momento, un instante. En un abrir y cerrar de ojos seremos que transformados. Esta transformación, hermano Ramiro, esta transformación que es en un momento, ¿qué es? ¿Relativa o absoluta? Absoluta. Llegamos a lo absoluto. Pero como está aquí en esta dimensión, también es parte que relativa. Pero al pasar a la otra transformación, que es pasar a un cuerpo de luz, a un cuerpo celestial, es que absoluta, porque ya queda absoluta. Por eso en la eternidad no hay día ni hay noche, ¿cierto? ¿Cierto que no hay día ni hay noche? Pero ¿cómo se llamará entonces la existencia de la eternidad? El tiempo que no existe, pero que vamos a disfrutarlo de todas maneras. ¿Cómo se llamará ese tiempo? Esa va a ser la enseñanza de la próxima semana. La eternidad, ¿qué es la eternidad? ¿Cómo funciona el tiempo en la eternidad? Porque no hay tiempo, pero de todas formas hay que llamarlo de alguna forma. Entonces aquí tenemos nosotros que seremos transformados en un abrir y cerrar ¿de qué? De ojos. Esa es la transfiguración hacia el cuerpo celestial. Pero es la transfiguración dentro de lo, vamos a decir, el 80% absoluto de lo, aquí está relativo y se transforma y pasa a lo absoluto, la transformación absoluta. Pero hay otra transformación, que es la relativa, que esa sí toma tiempo, porque en esa está también el perdón. Porque es que primero Dios prepara la masa. Le dice Jeremías, Señor, este pueblo anda, pero mal. Váyate donde el alfarero. Y se va. Y mire lo que él hace. Y él coge una masa, la pone en la rueda, comienza a y la ¡pum! Se desbarató. Entonces vuelve otra vez y hace otra vacía y la hace. Y entonces, Señor, ya lo he visto. ¿Sí vio que la primera se dañó? Sí. Y volvió y hizo ¿qué? Otra vasija. Así sois vosotros en mi mano. ¿Cuándo nos desbaratamos? Cuando no practicamos el evangelio, cuando no perdonamos, cuando no hacemos bien al que nos aborrece, cuando no amamos al enemigo, o cuando no oramos por el que nos ultraja. Porque eso sí es más delicado. ¿Ya? Porque cuando usted ora, por lo menos dentro de su vida lo ha perdonado al otro, aunque no ha ido a decirle te perdono. ¿Sí me entiende? Porque eso hizo Cristo. Hermana Lina, Dios le bendiga. Muy importante esto, que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas, ¿ya? Porque hay una transformación que nos toma un tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ir primero a en qué consiste este poder que transforma, porque es un poder. Porque si no hay ese poder, no puede transformarse. Cuando Albert Einstein comenzó a investigar el átomo, ¿ya? Y dijo, voy a cambiar que la materia pase a ¿qué? A energía. Entonces, él saca un electrón, que es una energía, es un poder, y luego mete ese mismo, pero positivo. El átomo queda inestable, y cuando se desencadena la reacción,
eso sube de una. Entonces, una partícula, 1 kilogramo equivale casi a 1500 toneladas de TNT. La potencia de eso. Entonces, si eso es del poder que hay en la materia, ya, pero tiene que haber una inteligencia para hacer esa transformación. ¿Sí me entiende? O una inteligencia que dijo, tengo que sacar esto y colocar esto. Y lo hizo primero con un átomo que pudo mover 1 grano de arena, nada más. Porque si lo hubiera hecho con 1 kilo, ya no estaría Albert Einstein por ahí. Bueno, ahora ya murió, pero de todas maneras se había muerto él. Entonces, ¿qué es en sí la transfiguración? ¿Cómo esto que es mortal pasa a otro estado? Pero en el caso de Albert Einstein dijo lo siguiente, dijo, si yo puedo controlar esa energía, ¿he encontrado qué? La vida eterna, porque entonces todo el cuerpo pasaría a energía, sería fuego. Pero él estaba equivocado, porque eso es por el lado del árbol de qué, de la ciencia del bien y el mal. Pero Cristo hace esa transformación de estos átomos por el lado del árbol de la vida. Que yo quiero que ustedes se... Por eso es que Satanás no puede ofrecer el árbol de la vida. Él le está ofreciendo siempre ¿cuál? El árbol de la ciencia del bien y mal fue el que le ofreció a quién. A él. Y le ofreció para que fueran ¿qué? Eternos. Que fueran como Dios. Ah. Mire, ustedes van a ser como Dios. Y para allá va la ciencia. Para allá va la ciencia. Ahorita les explico eso. Ahora, ¿qué es la transfiguración desde el estilo de acuerdo a Cristo? Mateo 17:2. Mateo 17:2. La transfiguración. ¿Cómo nos dice, hermano Gilmar? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, el predicador, que era el mismo Dios manifestado en carne, que estaba predicando el evangelio y le había dicho, crean en el evangelio, no crean en las propuestas que hacen los que de pronto inventan cosas a costillas del evangelio. Crean directamente del evangelio y ustedes van a ver esta transfiguración. Y tomó a esos 3 apóstoles y se transfiguró. Y dice que sus vestidos se hicieron resplandecientes y su rostro como ¿qué? Como el sol. Entonces los apóstoles se quedaron mirando. Uy, aquí hay algo misterioso. Hay algo que este hombre tiene que mira, se transforma, se transfiguró. O sea, esa es la transfiguración. Nosotros no podemos saber eso ahorita como es. Pero sí sabemos que el Todopoderoso lo hizo en un cuerpo que era de carne y hueso. Por eso dice en Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Y para qué participó de lo mismo, hermano Gilmar? Para poder quitarle el poder para poder destruir la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte. Por eso él participó para el que tenía el imperio de la muerte. Pero él dio y dijo, mire, en este cuerpo no hay muerte. En el terrenal que Satanás le ofreció a Eva y que la zampó aquí, ahí sí tiene que haber la muerte para que vuelvan a la dimensión, o para entrar tienen que nacer. Entonces, esa es la parte. Pero Jesucristo se transfigura delante de estos 3 apóstoles. Tanto que Pedro dice, aparece con él ¿quién? Elías y Moisés. Y Pedro, Señor, hagamos 3 enramadas, porque él estaba impresionado. Y fuera de eso presenta 2 testigos. Dice, esto que ustedes están viendo no es solamente conmigo, pasa con gente como ustedes. Hermana Ana, eso va a pasar contigo, hermana Lina. Hermanos, eso va a pasar con nosotros, los que están en las redes sociales. Eso va a pasar con nosotros. Mercedes Gutiérrez, Dios te bendiga, prima. Bendiciones. Por eso es muy importante, hermanos, entender el evangelio. Muy importante. Por eso Satanás está por todo lado tratando de que el evangelio no nos llegue al 100%. Y es como el que vende leche y entonces quiere hacer dinero, ¿sí? ¿Qué hace el que vende leche y quiere hacer dinero? Más de lo normal. Le echa agua. Y lo mismo, los que predican el evangelio y quieren dinero, pues les tienen que meter otra cosa, porque el resto pues no sueltan, no hay dinero. Entonces le tienen que echar alguna falsificación.
Lo mismo. Entonces Jesucristo dice, mire, esto es lo que va a pasar con ustedes, porque mire, aquí le presento a Moisés y le presento a Elías. Entonces los apóstoles dicen, funciona esto. Pero ellos mirando y todo eso, Cristo resucita y todavía ellos se quedaban mirándole como que, entonces Cristo tiene que, dice, les reprochó la incredulidad y dureza de qué, de corazón. Bienaventurados los que no vieron y qué, y creyeron como nosotros. Ahora, si ese poder que hay en Cristo le dio ese poder, le transfiguró su cuerpo y fue su rostro como el sol y sus vestiduras, que una cosa es la carne que es diferente a la tela, ¿cierto? La carne era como el sol, que resplandecía como el sol, y las vestiduras eran ¿qué? Blancas. Resplandecientes, blancas resplandecientes. Se supone que Cristo tenía una túnica de color, pero ahí quedó blanca, resplandeciente. Ese poder que hay en Él es el que tenemos nosotros que investigar, porque es el que nos da a nosotros la capacidad en el arrebatamiento, hermana Lina. Y si ese poder no está, imagínese que usted tenga ¿cómo se dice? Un taladro y no le llegue el poder completo. ¿Cómo funciona el taladro? A media, no tiene fuerza ni para abrir el roto en la pared o en la roca que haya. Lo mismo tenemos que tener el evangelio completo para que nosotros podamos participar de la transfiguración. Ahora, mire lo que dice Cristo ahora en Mateo 13:43. ¿Cómo será la transfiguración de quiénes? ¿De los que practican la justicia, hermana Lina, o de los que practican la injusticia? ¿Qué dice hermana Ana? ¿Cómo será la transfiguración? ¿De los injustos o de los justos? De los justos. Claro, de los justos. Puede leer Mateo 13:43 si lo tiene hermana Lina, por favor. Sí. Yo creo que es este. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase, el que tiene oídos para oír, oiga, significa el que entienda va a comprender. Entonces los justos, escúcheme bien, aquí aparece la palabra justos, resplandecerán como el sol, ¿en dónde? En su firmamento. Pero está la palabra justos. ¿Quién es justo? El justo es el que practica la justicia, hermano. Por eso Cristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Entendiendo primero ¿qué? Mano Gilma. Que ninguna, que la escritura no es de interpretación privada. Muy bien, y hoy vamos a entender otra cosa. Algo que también es primero, pero lo vamos a ver más después. Entonces, hay algo muy importante que dice Cristo, busquen primeramente el reino de Dios y mire, y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios que predicó el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo habla de esa justicia. Dice, porque en el evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe, como está escrito. Esa justicia es la que nos da, cuando la practicamos, nos da el título de ¿qué? De justos. Y esos justos son los que van a ser ¿qué? Transfigurados, donde el sol, donde el rostro le va a resplandecer como ¿qué? Como el sol, y sus vestiduras van a ser ¿qué? Resplandecientes. Ahora, ¿cómo será la transfiguración de los justos? Ya lo hemos leído. ¿Con qué clase de voz Jesucristo nos arrebatará? ¿Qué dice, hermano? Voz de trompeta. Con voz de trompeta. ¿Qué dice, hermano Ramiro? ¿Con qué clase de voz Jesucristo nos arrebatará? Hermana Lina. ¿Con qué clase de voz, hermano Francisco? Con voz de trueno. Con voz de trueno. ¿Qué dice? Hermano. Con voz de trompeta. Con voz de trompeta, hermana. La trompeta. Bueno, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Ya? ¿Con qué voz? Porque le voy a decir algo. Aquí hay muy importante. Usted sabe que cuando nosotros oímos algo, esto es una frecuencia especial que solamente el que practica el evangelio la puede recibir. Mire lo que nos dice en Mateo 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Con qué clase de voz Jesucristo nos arrebatará? ¿Puede leerlo? 16. Sí, 4:16. Léalo, hermano. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
Y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros seremos ¿qué? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está el arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Por eso yo no sé por qué sacan en el internet, ay, pobrecitos los que creen en el arrebatamiento, si eso está en la Biblia. Y lo dijo Cristo. Mandará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo al otro. Eso lo dice Cristo. ¿Y con qué voz nos hablará? Con voz de mando. ¿Con voz de qué? Arcángel. Eso es bien importante, ¿oyó? Porque yo para mí pensaba que era con voz de querubín, porque el querubín es el rango más alto, pero el que peleó con el querubín era ¿quién? Un arcángel que peleó con el querubín. Pero el Dios se manifiesta y mire lo bonito, no toma la voz de querubín sino de arcángel, voz de mando y con voz de trompeta de Dios. ¿Ya? Aquí es donde viene esto. Y luego nosotros seremos ¿qué? Arrebatados con él. Los muertos en ese momento resucitan. ¿Quiénes resucitan? Los que tienen este evangelio en sus mentes. Aquí solo hay la energía codificada de lo que usted escuchó del evangelio y ese poder. Ese es el poder, porque dice en Romanos 1:17, no me avergüenzo porque es poder de Dios, ¿ya? Ese poder que va a transformar nuestro cuerpo terrenal, mortal y corruptible a un cuerpo de luz. Mira, solamente piensen esto, si Albert Einstein pudo transformar la materia en energía, solamente moviendo un electrón, ahora Jesucristo que convirtió el agua en vino, que resucitó a Lázaro después de 4 días, que eso sí es una obra bien difícil porque ya el cuerpo está ¿qué? Descompuesto. Eso es como retroceder en el tiempo y el cuerpo y quedó otra vez normal. Entonces, este evangelio es para que nosotros lo valoremos y lo metamos aquí en nuestra mente. Recuerde que tenemos que cuadrar todo lo que tenemos ahora, que hay tiempo, el tiempo de la gracia es ahora. Tenemos que cuadrarlo todo. A mí me dicen, deja todo y ven, siga conmigo. Yo lo dejo todo porque yo veo que el negocio es bueno. No aquí, sino al otro lado, que eso fue lo que vimos en la enseñanza pasada. Entonces aquí hay una clase, aquí hay un asunto, que él viene con una voz de mando, con voz de arcángel, trompeta. ¿Quiénes lo oirán? ¿El mundo? No, usted que tiene el evangelio en su mente y que lo está practicando. Ese es todo. Entonces cuando da esa orden, todos los átomos de tu cuerpo entran en una transfiguración y será un cuerpo de luz, porque no se puede abandonar la gravedad de la tierra en un cuerpo terrenal. Tiene que ser un cuerpo celestial para poder vencer el 9.8 centímetros cuadrados por segundo, que es la fuerza de la gravedad de la tierra. Todo esto es a nivel de lo que es la sabiduría de Dios. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué necesitamos ser para que aquel día no nos sorprenda como ladrón? ¿Qué dice, hermana? ¿Qué yo debo hacer para que aquel día no nos sorprenda como ladrón? Alguien puede decir, bueno, pongo una alarma que timbre cuando entre alguien. ¿Sí me entiende? Pero en el caso de esto, ¿qué podría yo hacer que aquel día no me sorprenda como ladrón? Porque es que estar haciendo su voluntad. Estar haciendo su voluntad. ¿Qué dice hermano Gilmar? Estar atentos para que no sorprenda como ladrón. ¿Qué dice hermana Velar. Ana? Velar. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, primero. 4. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 4. ¿Qué debemos de ser? Recuerde que es de ser. La voluntad de Dios es ser o hacer. Hermano Gilmar. La voluntad de Dios es ser o hacer. La voluntad de Dios. Ser. Hacer. Pero ser es diferente. ¿Ya? Ser es el efecto de lo que hace la voluntad de Dios en nosotros. Entonces nos hace un ser diferente. Pero hacer la voluntad de Dios es el hacer. Ahora, ¿qué es lo que debemos de ser para que no nos sorprenda
aquel día como ladrón. Primera de 5:4, ¿qué nos dice? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mire lo que dice, todos nosotros, para que aquel día no nos sorprenda. Escúcheme bien, no nos sorprenda, ¿ya? ¿Cómo ladrón en la noche qué tenemos que ser, hermana Lina? Lea nuevamente el versículo, hermano Gilmar, a ver cómo nos va. Porque todos, Desde el 4, sí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿qué debemos de ser para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, hermano José? No estar en tinieblas. No estar en tinieblas. ¿Qué dice? ¿Cómo? Ser hijos de luz, dice. Bueno, ¿y usted? Estar en la luz. Estar en la luz. ¿Y usted? Estar en la luz. ¿Y hermano? ¿Cuál es la respuesta correcta, hermano Gilmar? Ser hijos de luz. Ser hijos de luz. Lean el versículo y verán. Para que aquel día no os sorprenda en tinieblas, ustedes tienen que ser hijos de luz porque sois hijos del día. ¿Sí? O sea, ser. Entonces nosotros tenemos que ser es ¿qué? ¿Hijos de qué? Hijos de luz. Y ahora viene la pregunta, hermano José. ¿Cómo yo llego a ser hijo de luz? Bueno, antes de que usted me conteste, hermana Lina, ¿cómo yo llego a ser hijo de luz? ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de luz, hermana Lina? Hermano Francisco, Creo que ¿cómo tengo yo qué debo de hacer para ser hijo de luz? Hermana Lina, hermana Ana, estar en las tinieblas. no estar en las tinieblas. ¿Qué Ser hijo dice? de luz. Ser hijo de luz. Ser hijo de luz. ¿Qué tengo yo que ser para ser hijo de luz, hermano Gilmar, hermano Ramiro? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Bueno, ay Dios bendito, ¿qué hacemos? ser como Bueno, Cristo. vamos a leer Juan 12:36, a ver qué es lo que yo tengo que hacer para ser, qué tengo que hacer para ser hijo de luz. Y hermano José, Cuando ¿qué pasó? Acá lo tenía y se me fue. Se me fue. Bueno, entonces, todos los hermanos que están, hermano Tulio, ya estoy leyendo su versículo de Corintios, dice 2 Corintios 1:21, dice, y que nos confirma con las arras del Espíritu Santo en nuestro corazón, yo invoco por sobre mi alma, por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Bueno, hay dos poderes, el que da el Espíritu Santo, que es para tener poder, y el poder del Evangelio, que es el programa que nos va a hacer a nosotros funcionar como hijos de Dios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermana Lina, para ser hijos de luz? Creer en la luz. Muy bien, creer en la luz, creer en la luz. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? Jesús ¿Cómo brilla esa luz? ¿Cómo resplandece esa luz? ¿A través de qué? del Evangelio. A través del Evangelio. Entonces, hermanos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, yo tengo que ser hijo de luz. Pero para ser hijo de luz, yo tengo que creer en la luz. ¿Y cómo yo creo en la luz? ¿Qué es la luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿cómo resplandece esa luz? A través del Evangelio, 2 Corintios 4:4. Dice lo siguiente, el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, ¿cómo es que dice el versículo? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice a las iglesias, pero el de Mateo 13:43, ¿cómo dice? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Sí. El que tiene oídos para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el Dios de este siglo deseó que el entendimiento, ¿ya? ¿Por qué le cegó el entendimiento del diablo? Para que no comprenda. Por eso, el que tiene oídos entiende para que comprenda. Porque si yo no entiendo, hermana Ana, ¿cómo voy a comprender? Difícil. Es difícil. Y si yo no comprendo, ¿cómo voy a practicar? Peor aún. Peor aún. Ese es el problema. Por eso el Evangelio es bonito. El Evangelio es hermoso.
Por eso si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tengo que hacer para ser? Son dos cosas diferentes. ¿Qué tengo yo que hacer para ser hijo de luz, hermano Ramiro? Creer. Muy bien. Creer en la luz, esa es la clave. ¿Cuál es la luz? El Evangelio. ¿En qué momento yo creo? Cuando yo entiendo y comprendo, entra esa luz a mí. Ya entra a mí. Y entonces yo ya la sé. Y al yo saber, puedo practicar. Pero si yo no la sé, ¿cómo voy a practicar lo que no sé? Por eso es que cuando Dios le dice a Felipe, el ángel, Felipe, váyase por la calle que va hacia Damasco, ¿qué tal? Y él se va allá, mira un hombre, y el Espíritu le dice a Felipe, acércate al carro. Y oye que el eunuco está leyendo, como cordero fue llevado al matadero delante de sus tracleros. Entonces le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Habla de el mismo profeta o está hablando de otro? Entonces ya Felipe le explica el Evangelio, así dice, y comenzó a aplicar todo lo del Evangelio. Y luego cuando él entiende, comprende. ¿Y qué le toca hacer después cuando él comprende? Mire, aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? Claro. Y al mismo lo bautiza. Eso es entender y comprender. Eso es cuando nos resplandece esa luz y entra en nosotros. Ahora, la verdad es que hoy sí no voy a ver si alcanzo. ¿Qué debemos de hacer para ser hijos de luz? Ya sabemos qué debemos de hacer, creer en la luz. ¿Cuál es esa luz? 2 Corintios 4:4. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos esa luz? Hermano Ramiro, ¿cómo yo recibo esa luz? Porque a mí me están predicando en la iglesia, me predican a mí. Mire, tenemos que seguir a Cristo, Él es la luz. Yo tengo que creer en la luz, porque eso dice Juan 12:36, que hay que creer en la luz para ser hijos de luz. Pero hermano Tulio, ¿cómo nosotros recibimos esa luz? ¿Cómo recibimos nosotros esa luz, hermano Gilmar? Hermana Ana, ¿cómo recibimos esa luz? Porque a mí me dice, hermano Henry, ¿usted le apetece un tamal colombiano? Claro que sí. Y entonces a mí me lo tienen que servir en un plato. Entonces, ¿cómo yo me apetece, cómo yo recibo el tamal? Pues en un plato, las hojas abiertas y ahí. ¿Cómo yo recibo la luz? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Pero hay algo, porque es que hoy presentan el Evangelio, pero hay algo que el Evangelio me llega a mí. ¿Cuál es el soporte o el medio que utiliza el Evangelio para llegar a mí? La predicación. La predicación. ¿Cómo? ¿Qué más? La palabra. La palabra. Bueno, no me dijeron la palabra clave. Vamos a ir La fe. Proverbios 6:23. Un mandamiento. ¿Cómo me llega a mí la La luz? enseñanza. Hermano, con la Ay, enseñanza, sí, la enseñanza, porque es que no hay otra manera. La enseñanza de la palabra. Claro. Pero si yo digo la palabra y no me la enseñan, pues eso es como decir, tenga la herramienta y no la ponga a funcionar. ¿Ya? Entonces, puede leer Proverbios 6:23. ¿Cómo me llega a mí esa luz? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, por eso yo el martes decía, cambien la palabra no resplandece, la luz, cámbiala por enseñanza. Entonces, para que no le resplandezca la enseñanza de qué, del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y mire lo que dice, la cual es la imagen de Dios. Por eso el versículo, porque nosotros vamos creciendo de día en día, dice, en gloria en gloria. ¿Cuándo yo crezco de gloria en gloria, hermano Gilmar? Ahí está fácil el versículo. ¿Cuándo tú creces de gloria en gloria? Cada vez que usted recibe la enseñanza del Evangelio, es de la gloria de Cristo. Cada vez que usted aumenta más enseñanza y más enseñanza de Cristo, usted está creciendo de gloria en gloria. Pero si usted no recibe la enseñanza de Cristo, usted no puede crecer de gloria en gloria. Porque ¿cómo? Que es que el Evangelio la enseñanza es de la gloria de Cristo. O sea, esa parte que nos va inundando a nosotros para que aquel día Él con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, nos transfigure a los que vivimos y resucite a los muertos. Entonces, ya nosotros recibimos la enseñanza. ¿Cuál espíritu nos da el privilegio de ser hijos de Dios? ¿Cuál espíritu nos da el privilegio de ser hijos de Dios? Porque nosotros leemos
¿Ya? Vamos a decir, alguien se casa y tiene un hijo. Para saber que es hijo de él, tiene que hacerle un qué. Un ADN, la prueba de ADN, y entonces si es hijo, va a decir no es hijo. ¿Cuál espíritu yo tengo que recibir para ser hijo de Dios? ¿Cuál espíritu tengo que recibir para ser hijo de Dios? Porque aquí es donde viene la clave. Por eso, cada vez que a mí me predican algo que no sea del evangelio, yo no estoy recibiendo la parte correcta de la luz, que es la enseñanza. Pero esa enseñanza se va a convertir en un espíritu en mi vida. Por eso Cristo dice, la carne para nada aprovecha, mis palabras son ¿qué? Entonces la enseñanza que está al 100% de acuerdo a Cristo es un espíritu. Hermanos, esa doctrina está rara. Bueno, pregúntele a Cristo por qué dijo mis palabras son espíritu y son vida. ¿Y por qué en Efesios 4:23 dice renovado el espíritu de vuestra mente? Entonces, ¿cuál es el espíritu que nos da el privilegio de ser hijos de Dios? Porque primero es creer en la luz para ser hijos de luz. ¿Y cuál es el espíritu que nos da el privilegio de ser hijos de Dios? Romanos 8:11. ¿Qué dice? Vamos a ir primero al 11, porque vamos a leer ahí varios versículos. Muy importante esto. Hermana Tania Tito, Dios te bendiga. Hacía tiempo no te veía. Hermano Julián Master, Dios te bendiga. Y hermano Tulio, que siempre velad y orad para que no entréis en qué, en tentación. Es lo que dice Cristo allí a los apóstoles. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero por eso dice, mi corazón dormía, pero mi espíritu aún qué. Pero mi corazón yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Qué nos dice en Romanos 8:11, hermano Gilmar, por favor? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mire lo que dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y si el espíritu de aquel, o sea, el espíritu de Cristo. ¿Cuál es el espíritu de Cristo que nos llega a nosotros? La palabra, la enseñanza. Mis palabras son espíritu y son vida. Fuera del Espíritu Santo, porque es que aquí es donde viene. Pero hermanos, el espíritu de Dios es uno solo. No. Vaya Apocalipsis, dice, los 7 espíritus de Dios fueron enviados ¿a qué? A la tierra. En total es uno, por supuesto, pero cada espíritu tiene una función y por eso se le dice que los 7 espíritus de Dios más los 7 cuernos que hay en el Cordero. Entonces dice acá, puede leerlo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ¿dónde, hermana Ana? En vosotros. En nosotros. Siga leyendo, hermano Gilmar. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por su espíritu que mora en vosotros. Por eso, hermano José, la importancia, hermano Francisco, de que a nosotros se nos predique ¿qué? El evangelio, que son las palabras de Cristo, que son espíritu. Si ese espíritu mora en usted, hermana Ana, y mora en mí, hermano Tulio, si ese espíritu, o sea, las palabras de Cristo, moran en ti, su cuerpo va a ser transfigurado, porque estamos tratando el tiempo de la transfiguración, en el arrebatamiento. Ahora, ya sabemos eso, ¿ya? Ahora vamos a seguir leyendo el 12, que dice, así pues, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos, ¿qué? Conforme a la carne, no vamos a vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, también moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir, o sea, por el evangelio, mis palabras son espíritu y son vida, así llegamos a ser, ¿qué? Hijos de ¿quién? De luz, ¿no? De Dios. Porque es que volvemos a lo mismo. Hijos de Dios es la esencia. Hijos de luz es la manifestación en el cuerpo. Mire lo que nos dice ahora el 14. ¿Puede leer el 14? ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, hermano Tulio, hermano Julián, hermana Karina, hermana Nelly Reyes, todos los que están conectados, las 53 personas, el INI, Dios les bendiga, el hermano Bolaños. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? ¿Hijos de quién? De Dios. Por eso dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también ¿qué? Nuestros cuerpos también nos van a levantar.
Por eso es importante recibir el Evangelio en su esencia 100%. No le mezclemos nada. Ahora, si usted está buscando asunto económico, le tiene que mezclar porque si no le aumenta alguito no tiene ganancia. Pero ahí es donde viene. En aquel día dirá el Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades. Yo no los conozco. ¿Y por qué no los conoce? Porque no han sido llamados conforme a qué. Al propósito de Él. Por eso no los conoce. No los puede conocer. Porque vendrán muchos haciendo qué. Sanidades y qué. Y prodigios. En aquel día, mira, Señor, nosotros hicimos sanidades, milagros y prodigios. Yo no los conozco. Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. La práctica del Evangelio, hermanos. La práctica del Evangelio te da la imagen de Dios. Entonces aquí, que por eso Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Por eso es que Dios dice así. Entonces viene ese Evangelio en nosotros y eso. Entonces con el Espíritu de Dios nosotros somos ¿qué? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de ¿quién? De Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo te da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también ¿qué? Herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces ya sabemos, el Espíritu de Dios nos guía a nosotros. Cada vez que usted vaya a responder algo, cada vez que usted vaya a hacer una acción, haga un alto, haga un stop. Ya. Esta acción que yo voy a hacer está siendo guiada por mi espíritu o está siendo por el Espíritu de Dios, que es el Evangelio. ¿Me comprende? Entonces, el hermano hablaba del perdón. Cuando yo perdono, estoy siendo guiado por ¿qué espíritu? Por el Espíritu de Dios, que es el Evangelio. Y cuando yo no perdono, estoy siendo guiado por ¿cuál espíritu? Por el mismo espíritu mío. ¿Me comprenden? Entonces, cuando yo soy guiado, siempre me dejo guiar por el Espíritu de Dios, yo vengo a ser ¿qué? Hijo de Dios. Por eso es bien importante todo esto. Ahora, vamos a mirar. Bueno, ya no yo soy hijo de Dios, pero ¿cómo, para que quede todo claro, cómo Dios nos engendra? Si lo sabe usted. ¿Por medio de qué, hermano José? ¿Cómo Dios nos engendra, hermana Lina? ¿Cómo Dios nos engendra? Porque somos hijos de Dios cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo nos engendra? Por el Evangelio. 1 Corintios 4:15. Por el Evangelio. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os tendré por medio del Evangelio. Puede leerlo, hermano Gilmar. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora, algo para completar. ¿Y cómo Dios nos hace nacer? Por su voluntad. Por su voluntad, hermana Linda, ¿cómo Dios nos hace nacer? ¿Cómo Dios nos hace nacer, hermano? Por su enseñanza. Por su enseñanza, hermana Ana. Y Él de su buena voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad, la cita bíblica. Santiago 1:8. 18. Santiago 1:18. Entonces, ese no lo traía en la enseñanza, pero para que ustedes queden complementados. Ahora, ¿cuál poder es el que entonces nos va a dar la transformación a nosotros? ¿Cuál poder que nos va a dar la transformación, tanto la relativa, subjetiva y objetiva, como la transformación absoluta? ¿Cuál poder? Romanos 1:16. ¿Ya? ¿Cuál poder es el que nos va a dar esa transformación? Por eso es que un cristiano tiene que verse su transformación tanto relativamente, objetivamente como subjetivamente, porque es que después de esa transformación viene la transformación, la transfiguración o transformación absoluta. ¿Qué nos dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder.
O sea, las palabras de Cristo son poder para que todo nuestro sistema terrenal, escúcheme bien, mortal y corruptible sea ¿qué? Transformado en un cuerpo de luz. Por eso es que Cristo dice, el versículo, que Él quitó la muerte y sacó a luz ¿qué? La vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio, porque es el poder que a nosotros nos va a transfigurar. Por eso es que yo hago énfasis que los hermanos exijan Evangelio. Evangelio ante todo, porque ya el tiempo se está acabando, el tiempo ya es poco. Ahora, ¿quiénes son el poder que está en el Evangelio y el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo? Son dos poderes. ¿Quiénes no son de Cristo? ¿Quiénes no son de Cristo, hermana Lina? Todos los que no están con el Evangelio, vamos a decirlo así. Pero ¿qué dirá? ¿Quiénes son los que no son de Cristo? Porque en una iglesia hay millones, muchos son los llamados y pocos ¿qué? Entonces, Romanos 8:9, ¿qué nos dice? ¿Quiénes no son de Cristo? Romanos 8:9, ¿qué nos dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Imagínense. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? Mis palabras son Espíritu y son vida. Si alguien no tiene el Evangelio, no es de Cristo. Por eso en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicieron No. Apartados de mí, ¿qué? No practicantes del Evangelio, porque eso significa hacedores de maldad que no practicaron el Evangelio. Si alguien no tiene el Espíritu, ya. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, que son las palabras de Cristo, no es de él, hermana Lina, eso está claro en la Biblia. Entonces Jesucristo dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Y es lo que más hace la gente, juzgar. Anoche estaba evangelizando yo una persona que es homosexual. Y entonces él me decía a mí, yo no voy a cambiar, es que no puedo cambiar. Yo decía, claro que usted no puede cambiar. Por eso le estoy predicando el Evangelio. Le estoy presentando al que a usted sí lo puede cambiar. Por eso el Evangelio nos transforma en lo relativo y objetivo. ¿Y usted qué va a hacer si llega ante Dios? Digo, Señor, ¿usted me hizo así? No, Señor. Dios no te hizo así. ¿Y cómo entonces Dios me hizo? Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. ¿Los hizo qué? Varón y hembra. Ahí no dice, y los hizo según su género. No dice ahí. Y entonces, ¿cómo yo? Porque Satanás te engañó. No, pero eso sí está como difícil. Porque yo no conozco a Satanás. Claro. No lo conoce, pero ese ya lo tiene usted. Y mire, yo te voy a decir algo. ¿Usted cree que yo dudo del poder de Dios? No, yo creo que no. No, yo no dudo. Pero que usted vaya a cambiar por tu propia fuerza, jamás. Pero yo sí conozco el que lo puede cambiar a usted, mire, en un segundo. No tengo ninguna duda. Lo que no sé es el tiempo. Eso sí, yo lo que no sé es el tiempo. Y por eso es que nosotros tenemos que predicarle a estas personas sin discriminarlas. Escúcheme bien. Porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué no las podemos discriminar? Porque es que estoy buscando, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y si la discrimina, entonces ¿cómo lo va a salvar? ¿Sí me comprenden? Entonces por eso Cristo dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Ese es el Espíritu de Cristo. Y si usted no lo practica, ¿qué pasaría? No es de Cristo. Y es lo que más todo el mundo mantiene juzgando según la apariencia. Mire cómo viste, mire cómo esto, mire cómo tal, mire cómo... Entonces nosotros no hacemos eso. Por eso yo le dejaba a ustedes una palabra que busquen. Y la puede anotar la manalina. Para que no le olvide el conde. Condescendiente. ¿Qué es la palabra condescendiente? Y esto es lo que nosotros debemos de ser con todas las personas. Por eso el Evangelio no discrimina a nadie. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando termine el tiempo de la gracia, sí... Mire, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Le traje el Evangelio. Le pagué todo. Y usted,
tenía solamente que aceptar eso y usted lo hizo. No, yo no lo hice. Ah, bueno. ¿Es problema mío o es problema suyo? No, problema mío. Entonces, listo. Apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y qué. Porque terminó el tiempo de la gracia. Entonces, el Espíritu de Cristo es importante tenerlo. Mis palabras son qué. Espíritu. Y son vida. Si yo juzgo, no tengo el Espíritu de Cristo. Si yo hago el juicio según la apariencia, no tengo el Espíritu de Cristo. En ese aspecto. Y no soy de Él en ese aspecto. Si yo condeno, ¿tengo el Espíritu de Cristo? No lo tengo. Si yo perdono, tengo el Espíritu de Cristo. Vean, ahí está. Entonces, eso es la parte esencial. Ahora, ¿qué debemos de saber primero? ¿Qué debemos de entender primero? ¿Qué debemos de entender primero? Que la escritura no es de interpretación privada. Que las escrituras no es de interpretación privada. ¿Qué debemos de buscar primero, hermanos que están, hermana Miriam Medina, hermana Victoria Karim? ¿Qué debemos de entender primero? ¿Qué debemos de buscar primero, hermana Lina? Hermano Francisco, ¿qué debemos de buscar primero? Hermana Ana, eso está fácil. ¿Qué debemos de buscar primero? Hermano José, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos entender primero? Ninguna escritura. De que ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Qué debemos de saber, de qué debemos de buscar primero, hermana Lina? El reino Y su justicia. ¿Qué debemos de entender primero? de las escrituras. Que ninguna escritura es de interpretación privada. Y ahora, ¿qué debemos de saber primero? Hermano Gilmar. ¿Qué debemos de saber primero? ¿Qué debemos de buscar primero? ¿Qué debemos de entender primero? ¿Y qué debemos de saber primero, hermano Tulio? Si está todavía por ahí conectado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos saber. ¿Qué debemos de saber primero? Vamos a ir directamente a 2 de Pedro 3:3. ¿Qué debemos de saber primero? 2 de Pedro 3:3. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:3, hermano? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Muy bien. Los cuales, ¿qué? Y diciendo, Sí. ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Ha oído usted personas que hablan así? En esta semana me dijo una compañera, desde que yo me conozco anda diciendo que Cristo viene y que se va a acabar el mundo y no ha pasado nada. Y desde 2012 lo mismo y no pasó nada. Y están diciendo que ahora eso no ha pasado nada. No, el fin del mundo se sabe que es después del reinado milenial de Cristo. El fin de la era, sí, después del arrebatamiento. Pero nosotros, ¿qué debemos de buscar primero, hermano José? El reino de Dios es justo. ¿Y qué debemos de entender primero? Las escrituras no son... De interpretación privada. ¿Y qué debemos de saber primero? En los posteriores días vendrán burladores. Ay, no me acuerdo. Bueno, léalo nuevamente, hermano Gilmar, por favor. ¿Qué debemos de saber primero? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahí está. Entonces debemos de saber eso primero. Cuando yo me enfrento al mundo, yo llego y miro. Y cuando me miro los que predican, tengo que saber que entre esos y entre las personas hay unos que no creen en el advenimiento. Eso tengo que saber primero. Para yo no dejarme, ¿qué? Mover. Tengo que saber primero eso, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán como burladores. Esos son burladores. Andando según sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Y entonces esos no creen en nada. Yo recuerdo que alguien me dijo a mí, yo no tengo fe en Cristo, el espiritual. ¿Y por qué usted no tiene fe en Cristo? Porque yo de él no sé nada.
pero sí creo en el Cristo histórico. Ah, ¿cómo así? ¿Usted cree en el Cristo histórico? Sí. ¿Y no cree en la parte espiritual del Cristo histórico? No, no creo. Que son cosas raras, ¿sí me entiendes? Son cosas extrañas. Entonces yo le dije, bueno, entonces usted no tiene fe. No, yo sí tengo fe. Pero si no tiene fe por el lado espiritual, mucho por el lado material. No, yo creo, tengo fe en ese Cristo histórico, pero no en el espiritual. No en lo espiritual. Le dije, bueno, la fe no es terrenal, la fe totalmente es espiritual. ¿Y el autor y consumador quién es? Cristo. El autor y consumador de la fe es Cristo. Entonces, aparecerán personas así, diciendo, no, yo, ni va a volver ni nada. Entonces, aquí lo que pasa es que ya ahorita nos vienen a rescatar, unos en unas naves especiales, y así va a quedar el arrebatamiento. Incluso algunos cristianos van a perder hasta la fe. No, eso parece que fueron unas naves que llevaron a todos los hermanos. No es así. Satanás quiere hacer eso, que la gente crea la mentira. Ahora, ya nosotros sabemos qué debemos de saber primero. ¿Qué debemos de saber primero, hermana Lina? Que en los posteriores tiempos habrán que burladores. Ahora, el conocimiento de quién debemos, en el conocimiento de quién debemos nosotros de crecer. ¿En cuál conocimiento debemos? O sea, yo digo, debo crecer en un conocimiento. Debo crecer conforme a la doctrina de esto, o doctrina de tal o tal. ¿En qué conocimiento los hermanos que están conectados en las redes sociales, las 31 personas que están conectadas en LinkedIn y en Instagram, y los que mirarán en diferido, y los que están conectados en La Paz, Bolivia, viene la pregunta, ¿en qué conocimiento que usted que va a una iglesia cristiana o que vamos a una iglesia cristiana, en cuál conocimiento es que debemos de crecer? El conocimiento de la palabra. En el conocimiento de la palabra. Pero vamos a leer Colosenses, segunda de Pedro, ahí mismo, pero el 18. Segunda de Pedro 3:18, ¿qué dice? Hermano Gilmar. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. amén. ¿Creciendo en dónde? En la gracia, En la gracia, ¿en qué más? en el conocimiento ¿Conocimiento de quién? de nuestro De Señor. Cristo. Y el conocimiento de Cristo, que es el Evangelio, es que es la luz, es las palabras. Y si yo creo en la luz, soy hijo de luz, y aquel día no me va a sorprender como tinieblas, como ladrón en la noche. Ahora, ¿qué debe entonces de morar en nosotros en abundancia, hermano José? ¿Qué debe? Ayúdele, hermano Francisco. La fe. La fe, ¿qué debe de morar en nosotros en abundancia? Evangelio. El Evangelio, hermana Lina, ¿qué debe de morar en nosotros en abundancia? La presencia de Jesucristo. Hermano Ramiro, hermana Ana, ¿qué debe de morar en nosotros en abundancia? El Evangelio, Misericordia y benignidad. la misericordia y benignidad. Para- Vamos a ir, acuérdense, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera Dios... Ahora pásenlo a Colosenses 3:16, así nunca se te va a olvidar la cita bíblica. Colosenses 3:16, ¿qué dice? ¿Qué es lo que debe de morar en nosotros, hermano Tulio? ¿Qué es lo que debe de morar en nosotros en abundancia, hermano Tulio? ¿Ah? Léalo, hermano Gilmar, por favor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, la palabra de Cristo, escúcheme bien, la palabra de Cristo abunde en vosotros, abunde en, ¿qué? La palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. ¿Usted sabe lo que es una abundancia? Esa palabra de Cristo pone en abundancia de otros. Como motivándonos, exhortándonos, enseñándonos todo eso. No que abunde la palabra, el sistema de la homilética, el hermenéutica y la exégesis, que son muy buenas para el Antiguo Testamento, escudriñar la historia de Israel. En este tiempo, lo que debe de morar en nosotros abundantemente, ¿qué es, hermana Lina? ¿Qué es lo que debe morar en nosotros abundantemente? ¿Ah?
las palabras de Cristo. Recuerde que en el Antiguo Testamento habla de Jehová, Dios, y da la justicia basada en ojo por ojo y diente por diente. Pero en el Nuevo Testamento es la justicia que se revela en el Evangelio, que es la absoluta, que es diferente. Ahora, si las palabras de Cristo deben morar en nosotros en abundancia, ¿qué fue lo que entendieron los apóstoles de esas palabras de Cristo, hermano Ramiro? Si las palabras de Cristo deben de morar en abundancia en nosotros, los apóstoles, ¿qué entendieron de esas palabras? ¿Qué entendieron ellos? ¿Y por qué será que debe de abundar las palabras de Cristo en abundancia? ¿Qué entendieron los apóstoles? Bueno, les voy a dar la clave. ¿Qué entendió Pedro? La gracia. La gracia. ¿Qué más? Lean Juan 6:68. ¿Por qué debe de morar en abundancia? Recuerden que estamos mirando que la transfiguración de nuestro cuerpo. Y estamos mirando todo el teje-teje, cómo yo voy a ser transfigurado. Porque Jesucristo dice, sacó a muerte, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que debe morar en abundancia en nosotros? Las palabras de Cristo. Pero ¿por qué deben morar en abundancia las palabras de Cristo? Léalo, Juan 6:68, por favor. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Le respondió Simón Pedro, porque Cristo le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y respondió Señor, hace la pregunta, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes ¿qué clase de palabras? De vida eterna. Por eso esas palabras deben de abundar en abundancia en nosotros. Morar en abundancia. Porque esas palabras es la vida eterna. ¿Cómo se manifiesta? Entra esa palabra que es el eje de la vida eterna. Pero esa palabra tiene que ir transformándonos a nosotros relativa y subjetivamente. ¿Cuál sería el versículo de nuestra transformación relativa y subjetivamente? Que no lo traigo acá anotado. ¿Cuál sería? Mira, Romanos 12:2. Mire cómo nos transforma relativa y subjetivamente eso. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, a mí no me interesa conformar a este siglo. Sino, ¿qué dice? Hermano Yelma. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces aquí hay una renovación, hay una transformación por medio de la renovación. O sea, yo no me puedo... Por eso es que a veces nosotros no entendemos. Los profesores que tenemos de la enseñanza bíblica no saben el teje-teje. Entonces, hermano, es que usted tiene que dejar de tomar. Y usted tiene, ¿y por qué no puede hacerlo? Y él le da el otro y el otro no. ¿Y cómo? Es que esa transformación no sucede sino por medio de ¿qué? De la renovación. Aunque el tigre quiera vestirse de oveja, no va a poder nunca. Por eso es que dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que transformar ese entendimiento porque el entendimiento está cegado ¿por quién? Por el diablo. Mire, yo acabo de hacer una prueba, ustedes fueron testigos. El martes. Hermano, va a leer ese versículo, pero después de que lea, yo le voy a hacer a preguntar qué es lo que usted recuerda. Y él sabía eso y leyó y no recordó nada. Menos mal que la hermana Ana salió al rescate. No se preocupe que aún a nosotros nos pasa todavía lo mismo. Entonces, el asunto es eso. Que yo le digo a la persona, lea, pero aún leyendo y después no se le quitó nada. Y uno dice, es que yo soy así. Hay un culpable detrás de eso. ¿Quién es? Claro, es el que ciega el entendimiento para que usted no comprenda. Porque es que las palabras de Cristo son ¿qué? Y Él no quiere. ¿Sí me comprenden? Entonces, no es asunto que el hermano tal... No, yo pasé por lo mismo, hermanos. Yo leía un versículo y me preguntaba, ¿qué tal estuvo el culto? Buenísimo, esa alabanza. Y usted que no, yo estaba tocando el bajo, pero me la pasé chévere en esa alabanza, eso. Y la predicación, uy, buenísima. ¿Y de qué se trató la predicación? Y yo, ¿de qué se trató? A mí me pasaba eso, y si no, pregunte al hermano Tulio a ver si no le ha pasado también. A todos nos ha pasado eso.
Pero hermanos, qué bueno que estas enseñanzas ustedes puedan hacer eso. Y yo trato de quitarles un poquito la atención en este ratico. Y con las preguntas, porque yo sé que así echan un poquito de humo en el cerebro, pero no importa. Se les recalienta un poquito, pero sé que es para bien de ustedes. Así que mis amados hermanos, no se dejen que entre otra clase de abundancia de palabras en su mente, sino que las palabras de Cristo moren en nosotros en abundancia, porque son las únicas que tienen vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, porque tus palabras son espíritu y son vida. Te presento delante de ti a todos los hermanos que están en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en todas estas redes sociales, Padre Celestial, que tú seas morando a través en ellos y despertando, abriendo el entendimiento como le abrió a los apóstoles. Abra el entendimiento a todos mis hermanos para que podamos comprender, Señor, cuál es la anchura, altura y profundidad de este conocimiento maravilloso del Evangelio. Y Señor, de antemano estamos persuadidos, o sea, doblemente convencidos, que tú que empezaste la obra en nosotros la terminará de perfeccionar. Gracias, Señor. Te pedimos, todo el grupo acá y todos los hermanos que van a mirar, están viendo en directo y en la mirada en diferido, te pedimos, Señor, que nos santifique por completo todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para ser hallados irreprensibles en tu venida. Y Señor, sabemos que tú eres fiel y sabemos que tú lo harás. Gracias, Padre Celestial, guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos de YouTube.